Listo. Okay. Bueno, buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a ver un tema que por lo regular al área médica pues es donde tienen más dudas o incluso pues no les gusta mucho ver la cuestión jurídica. Entonces vamos a ir viendo cómo se va entrelazando incluso el tema de la ética, de la bioética y del derecho, ¿verdad? Y principalmente cómo se tiene que ver el marco legal. Ahora con el tema de la pandemia incluso, pues se ha trastocado no nada más el tema de los derechos, sino también el tema de las obligaciones. Bueno, entonces vamos a tener que hacer un análisis entre bioética y derecho y la regulación jurídica desde el marco jurídico mexicano, porque es donde estamos la mayoría de los que somos, estamos en México, y su relación con las normas internacionales que rigen a la bioética. Hay que tener en cuenta, para retomar un poco lo que han visto previamente, que el núcleo conceptual en que se fundamenta la bioética es la necesidad de que la ciencia biológica se le plantee preguntas éticas, ¿no? De que el hombre se interrogue sobre la relevancia moral de su intervención sobre la vida en general y la vida humana en particular. La ética es el instrumento más importante en la transdisciplinaridad de la bioética, y en la ética y el derecho tenemos que ver que tienen en común que prima la alteridad humana, ¿no? Se enfoca para los semejantes, para las personas. Se busca que exista una coexistencia relacional. Se busca el bien común. Y el derecho, estamos tomando en cuenta como ley, ¿eh? Tiene como principio la ordenación racional de las conductas humanas. Dar a cada uno lo suyo de cada cual o su derecho, que es como se va conceptualizando también entre el derecho y la justicia. Establecer las reglas para una buena convivencia humana y buscar el bien común. Para la toma de decisiones en la regulación se deben establecer los valores y reglas para una adecuada transformación y adecuación normativa. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la ética y el derecho el núcleo duro se llama sindéresis, ¿no? Hacer el bien y evitar el mal. En la medicina lo tienen en contrario. Ahorita voy a poner una tabla donde voy a poner un ejemplo, que es el primum non nocere, primero no hacer daño, pero tienen en negativo. Y en derecho lo tenemos en positivo y en ética también. Y entonces, algo muy importante en tomar en cuenta dentro de las normas jurídicas es esos valores y reglas que realmente busquen el bien común, ¿no? De todas las personas. Y en ese sentido tiene la situación muy en común entre la ética y el derecho. La distinción que tienen, bueno, es que la norma es principalmente para sancionar cuestiones que no son acordes, ¿verdad?, al ambiente social, y también se ve para los temas externos de la persona, no nada más internos, como se ve muchas veces las sanciones de la ética. Entonces vamos a hacer un análisis aquí de esta tabla que quiero que vean muy a detalle, porque es muy importante destacar algunos elementos constitutivos y que trato de igualar con un análisis aquí sobre el tema del derecho y la bioética. El primer punto es la famosa sindéresis que yo les decía, que es hacer el bien y evitar el mal, que señalaba Aristóteles. Y en medicina pues tenemos primum non nocere. ¿Qué elementos podemos encontrar? Bueno, el tema más importante y central de respeto dentro de la bioética es la dignidad humana, ¿verdad? En derecho incluso lo vamos a ver en la Constitución política y en el tema de derechos humanos. Existe un principio que significa pro persona. ¿Qué quiere decir? Que todo se hará en beneficio de la persona humana. Y aquí el tema persona y dignidad es una parte integral y correspondiente, porque la dignidad humana pues es el valor más alto que tiene la persona humana. En las leyes pues se busca siempre buscar y adecuar la ley
que beneficie más a la persona humana. Ese realmente es incluso la transformación que tiene ahora con el tema de derechos humanos, ¿verdad? Vamos a ver incluso el tema de la jerarquía normativa. Sin embargo, siempre se busca la norma que sea más protectora. Esto no quiere decir que no se respete esa jerarquía, pero que va a sobresalir sobre la norma más importante a regular algún tema, que es la que proteja más a la persona. ¿Qué tenemos en la bioética? Pues principalmente preservar la vida humana con la mejor calidad posible. En derecho, pues tenemos primero el derecho más importante, uno de los derechos núcleo, que es el derecho a la vida, ¿verdad? Y de ahí se deriva incluso el de la integridad personal y otros derechos, pero son el que se deriva más importantes después del derecho a la vida y la integridad personal. O sea, se van desglosando de ese derecho núcleo, que es el de vida, otros derechos que van complementando el tema de vida. En el área de la bioética médica, bueno, pues se busca realmente salvaguardar la salud, ¿verdad? La salud humana. Y en derecho vamos a desarrollar más adelante el tema del derecho a la salud, que incluso lo que hace ese derecho es deontológicamente, dentro del deber ser, es recubrir la vida humana. O sea, la salud es para la vida, ¿no? Es la luz de la vida. Entonces es muy importante ese derecho para la situación de la persona. Y más lo estamos viendo ahora, ¿no? Que incluso hay limitaciones a otros derechos, como la libertad de tránsito, eh, para salvaguardar principalmente la salud y la vida humana. ¿Qué otro elemento tenemos? La subsidiariedad, ¿verdad? En la bioética. Y que se complementa con la solidaridad en el derecho, ¿verdad? Incluso cuando se conforma la ONU, pues uno de los principios es la solidaridad entre los países, entre la especie humana para llegar a un acuerdo común, y la subsidiariedad que se tiene que hacer en la bioética, pues es realmente no nada más con los que intervienen, que es, por ejemplo, los profesionales de la salud, sino también la sociedad, la familia, ¿verdad? El tutor, el responsable y el paciente. Es una subsidiariedad en la integración de esa atención a la salud. ¿Qué principios incluso son muy importantes tomar en cuenta en la bioética? Bueno, después de la sindéresis, el mal menor o el doble efecto, junto con el de totalidad y beneficencia, son muy importantes, ¿no? Para tomar una decisión más adecuada de cómo se va a llevar el camino más adecuado para esa toma de decisión. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en el tema de buscar esa totalidad de la integralidad de la persona, de su vida, de su salud, a veces hay que sacrificar, ¿verdad? Y es determinada situación, por ejemplo, para amputar un miembro con beneficio de su totalidad, de toda su corporalidad, y entonces se tienen que ir integrando esos elementos de esos principios que van realmente tomando una consideración más adecuada para la toma de decisión, ¿verdad? Buscar ese beneficio de la totalidad de la persona, ¿verdad? Con esos principios de mal menor o doble efecto, que me imagino que ya vieron, ¿verdad? Para en sí buscar esa beneficencia. Y en la parte jurídica, pues se habla mucho de la libertad y de los derechos, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy importante, que la libertad va atado realmente de esa responsabilidad humana. Sin esa responsabilidad humana, pues realmente la libertad no existe, ¿no? Mi derecho, ¿verdad? O mi libertad de extender mi mano, pues tiene el límite de que encuentre la cara de otra persona, ¿verdad? Y tengo que asumir mi responsabilidad de reparación del daño de lo que ocasioné, porque eso es lo que realmente la libertad se tiene que tomar en cuenta en esta situación. O sea, que yo tengo concretamente en ese ejercicio de libertad las consecuencias que pueden pasar y asumir esa responsabilidad. Eso es muy importante porque ahora el tema de las libertades se ha extendido tan amplio con el libre desarrollo de la personalidad humana que muchas veces no se zanja
hasta dónde llegan los límites. Hay un autor alemán que habla de que se habla de libertades cualitativas y cuantitativas, y que lo más importante es la libertad cualitativa, ¿sí? Que incluso va a delimitar las cuantitativas, ¿verdad? Y incluso es muy importante en derechos humanos tomar en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque es la que incluso señala los 30 primeros derechos y más importantes que se establecieron para toda la comunidad humana. Tenemos también el de igualdad y no discriminación, que este es un elemento muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque incluso se tiene que tomar que todas las personas son iguales, ¿verdad? Y no se puede discriminar, ¿verdad? La atención, por ejemplo, en el tema de salud a nadie por su raza, por su identidad, por su religión, por su situación de salud, ¿verdad? Etcétera. Ahora bien, ese es un tema muy interesante a ver porque distinción y discriminación no es lo mismo. Se pueden hacer distinciones, ¿verdad? Y no es discriminación. Por ejemplo, si bien tenemos el derecho de toda la persona por igual y una atención digna, ¿verdad? También hay situaciones de personas que por su situación particular necesitan una preferencia. ¿Qué grupo podemos decir que tiene esa preferencia? Pues la niñez, ¿no? Entonces ahí viene el interés superior de la niñez. Entonces sobre ese interés superior de la niñez se tiene que focalizar situaciones y acciones diferenciadas, ¿verdad? Para ese grupo y no por eso discriminan a los demás personas. O también, por ejemplo, en medicina se establecen especialidades, ¿verdad? Está la pediatría, la perinatología, la ginecología, que va dirigido a una persona por su situación particular, ¿verdad? Eso no quiere decir que se discrimina a las demás personas. Entonces, es una distinción que no entra dentro del tema de discriminación. Otro tema muy importante que recuerdo que en alguna ocasión me pidieron que se analizara en San Luis Potosí, lo de una convocatoria para cirujanos, ¿verdad? Y donde establecían los requisitos. Y entonces presentaron una queja porque decían que era discriminatorio porque pues, las personas que no tenían manos no tenían derecho hasta acceder a la cirugía. Y entonces no era un acto de discriminación, era un acto de congruencia por la situación de lo que se iba a desarrollar en esa profesión. Entonces, era una distinción necesaria pues, para ser cirujano, ¿verdad? Ahora, quizás más adelante con las nuevas tecnologías que no se usan las manos, pues quizás pudiera ser que sí fuera discriminación, pero pues todavía no estamos en ese momento. Muy bien. El tema de autonomía. Ese es muy interesante ver porque es el tema que más se utiliza dentro de la bioética o incluso es el que elimina los demás principios, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que Pauchamp y Childrens en su última edición hablaban que el único principio realmente sólido que tenían era el de justicia, no el de autonomía. Porque para tener el de autonomía hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta, que es que tenga pues, realmente la información correcta, adecuada y entendible, que no haya vicios del consentimiento, que tenga la voluntad. Pues todos esos elementos que constituyen la autonomía, pues ya no lo hacen como un principio. Entonces se tienen que tomar en cuenta previamente para llegar realmente a una autonomía plena. Y del lado del derecho, pues tenemos un elemento muy importante que es el consentimiento informado, que incluso se están viendo reformas y adecuaciones por la situación que estamos viviendo, de qué forma se pueden tomar, ¿verdad? E incluso el tema de que se tiene que poner previo, un consentimiento informado previo, ¿verdad? Tiene que ser un consentimiento informado por realmente tratamiento, no en general. Se tiene que ver con la situación, por ejemplo, de que sea entendido. Y este tema de entendido, les voy a comentar que tuvimos un problema en alguna ocasión cuando se dio un informe a la ONU, a los expertos de discriminación racial,
por el tema de la pertinencia cultural. En México, pues realmente tenemos una gama muy amplia de personas indígenas que incluso no hablan la lengua español, y entonces la atención que nos dijeron que veían violatorio de derechos humanos en el tema de salud era que cuando se llegaba al consentimiento informado con la paciente, ¿verdad? O el paciente, pues se vulneraba su derecho porque no entendía lo que realmente se le estaba transmitiendo. Y esto incluso no va con el tema específico de que hablara la lengua castellana, sino también, por ejemplo, en los tecnicismos que pudieran no entenderse, ¿no? Porque tuvimos un caso de una mujer que se le hizo la salpingoclasia y ella jamás entendió lo que estaba consintiendo en esa situación. Y entonces ahí, pues lo que estaban diciendo en la ONU es, si bien es cierto, no, la esterilización forzada no es nada más el sometimiento físico-químico que se le haga a la persona, sino aquí también hubo engaños o su consentimiento, que si bien no se le está forzando, pero se le realizó un acto que en ningún momento había entendido. Entonces, fue algo muy interesante ver eso porque se derivó incluso la situación de cambiar la regulación sanitaria para el tema de que se tenía que atender con pertinencia cultural y en la lengua materna. Eso es muy interesante verlo. Y esto también nos ha traído otros problemas y limitantes. La sentencia de la Corte Interamericana de Inés Fernández, que es una indígena MEPAC que fue violada por los militares, necesitaba atención psicológica. Y en la atención psicológica se señala que no debe de interceder un tercero, o sea, un traductor. Entonces, la limitante que teníamos era que tuviéramos un psicólogo que hablara lengua MEPA para atender este grupo. Y entonces el cumplimiento de esa sentencia, pues, tuvo muchos problemas. Y eso también es un fenómeno que realmente no se ha podido pues, realmente solucionar, porque no hay profesionales de la salud a veces que hablen todas las lenguas de este país, o incluso hay comunidades en Chiapas, por ejemplo, que no nada más es que hablen la lengua materna, sino que también hay una variante lingüística, ¿verdad? Que eso pues trae más problemas, o sea, no que hablen tzotzil o chol o otra lengua, sino que también hay una variante de esa lengua materna. Entonces, eso pues nos trae mucho más problemas para realmente tener una atención integral para todas y todos las personas. Bueno, si gustan, hacemos un espacio de 5 minutos por si quieren comentar algo sobre esta tablita antes de que avance o avanzamos sobre el tema ya más jurídico, porque esto es nada más un ejemplo de valores que estoy poniendo pues para ver más o menos cómo vamos integrando el tema de bioética y de derecho. Si alguien quiere comentar algo, adelante, y si no, continuamos. Bueno. Vamos a ver entonces ahora la jerarquía normativa. ¿Cómo nos encontramos constituidos en la cuestión de regulación normativa? Bueno, en la cúspide, ¿verdad? Que también es la base, porque la cúspide es lo más alto, pero la base es porque de ahí surgen las demás normas, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Que esto nos señala incluso el artículo 1. Y después, en segundo lugar, vienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes, ¿verdad? Que quiere decir que sean ratificados por el Estado mexicano y que lo hacen derecho interno. Después vienen las leyes generales y federales, posteriormente los reglamentos y luego las normas oficiales mexicanas. E incluso yo me he sorprendido mucho cuando trabajé en la Secretaría de Salud, que las normas oficiales mexicanas, incluso los profesionales de la salud, tenían más conocimiento de las normas oficiales mexicanas que hasta los abogados, porque era su herramienta más común que utilizaban. Y esto es la lógica porque son normas técnicas, ¿verdad? Son normas
que se utilizan especializadamente para un grupo determinado de profesionales para un mejor trabajo, ¿no? E incluso yo recuerdo una experiencia muy interesante de una universidad mexicana, de cómo se fue creando, que era la de acupuntura. ¿Por qué fue muy interesante verlo? Porque en la acupuntura hay técnicos, hay médicos, hay otros tipos de profesionales de la salud, o hay algunas personas que lo usaron porque tomaron cursos en países orientales. Entonces la responsabilidad no era la misma para unos y otros, y el conocimiento se tenía que integrar en una norma. Entonces fue muy interesante ver los personajes que intervinieron en esa norma oficial, porque había desde médicos con especialidad, técnicos, o gente que había estudiado en el Oriente, que tenía muchos años de experiencia, para poder integrar de una forma común esa norma, ¿no? E incluso yo me sorprendí por el tema de que las distinciones entre una aguja o los balines, ¿verdad? De cómo había diferencias en la aplicación de la acupuntura. Entonces fue muy interesante porque incluso se suspendió la creación de la norma hasta que no se invitaron a todas las personas que se pensaba que podían hacer una norma más homóloga y con otros criterios, y no a dejar a nadie afuera para que nos pudiera transmitir el conocimiento y una norma más ad hoc. Y entonces se buscaron escuelas, se buscaron a gente con medicina, esta medicina tradicional, etc. Es muy importante ver. Y la norma oficial mexicana regula a nivel nacional a todos. Incluso hay que recordar que, por ejemplo, en el tema de derecho a la salud, surgen hasta por las subsecretarías y le van poniendo hasta un referente numérico para ver internamente cuál es el área que lo va a regular. O tenemos, por ejemplo, el área de COFEPRIS, ¿no? Por ejemplo, que regula determinadas normas, ¿verdad? La subsecretaría de prevención, otras normas, y de ahí incluso se van haciendo distinciones con otras áreas más específicas. Por ejemplo, la área de equidad y género, ahí veo otra norma, ¿no? Que es el de violencia contra las mujeres, o se integran otras secretarías, etc. Ahora, esta jerarquía normativa la tenemos a nivel federal, ¿verdad? Sin embargo, también esa jerarquía se puede atender en las entidades federativas. ¿Qué quiere decir? Que en los estados, ¿verdad? Está también su constitución, están sus leyes, ¿verdad? Están sus reglamentos, ¿verdad? Que van en la cuestión normativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es el marco general de cómo se constituye la jerarquía normativa. Ahora bien, es muy importante porque ahora vivimos un cambio a partir del 2011, que los derechos humanos traen una transformación en la normatividad jurídica. Ya todo, incluso ustedes han de saber, se hable con esta distinción de los derechos humanos. Situación que quizás trajo mucha confusión, y la educación no ha sido la más adecuada en este cambio de paradigma, porque en mi opinión creo que se debería de haber abordado primero la parte teórica y luego la parte normativa. Sin embargo, bueno, derivado de las sentencias de la Corte Interamericana, principalmente de Rosendo Radilla, ¿verdad? La Suprema Corte empieza a ver la necesidad de esta transformación de los derechos humanos. Incluso, fíjense qué interesante, se hace la reforma constitucional, pero también se hace la reforma de la ley de amparo, y también se hace la reforma de las nuevas tesis jurisprudenciales, que es lo que regula la interpretación. Y se crea la 10ª época, que es la época de los derechos humanos de la Suprema Corte. Actualmente estamos ya en la 11ª época, ¿verdad? Que ya tiene otra transformación, pero ¿cómo podemos distinguir estos derechos humanos? Pues son los derechos que tienen todos los individuos de la especie humana en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de libertad y dignidad. La dignidad incluso es el valor inherente, ¿verdad?,
que se utiliza en tema de derechos humanos. Si ustedes revisan los tratados internacionales más antiguos, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, el Pacto de San José, siempre tiene como punto central a la persona humana y su dignidad. Y la dignidad es el valor inherente que tenemos todos los seres humanos. Eso es muy importante también para el tema de la bioética. ¿Qué características tienen estos derechos humanos? Bueno, pues tienen el carácter de universalidad, porque pertenecen a todas las personas sin distinción, ¿no? Todas las personas realmente son pertenecientes de esos derechos humanos, ¿no? Es interesante ver esto porque, por ejemplo, vamos a hablar un tema de bioética, ¿no? El derecho a la vida, ¿es universal? Sí. ¿Pertenece a todas las personas? Sí. Ok. ¿Eutanasia es un derecho humano? No. Claro que no. Pero fíjense qué interesante. Aquí empezamos a ver estas distinciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque entonces iría contra la universalidad del derecho a la vida. ¿Sí? Sería una antinomia, una contradicción. ¿El aborto es un derecho humano? Tampoco. ¿Por qué? Porque va contra la universalidad del derecho a la vida. Aquí empezamos a ver incluso el problema de estos temas que los empiezan a manipular para meterlos como derechos humanos. Eso es muy importante tomar en cuenta. Pero no pueden entrar dentro de esa categoría de derecho humano porque se pierde este elemento particular que es la universalidad del derecho humano. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el derecho humano universal? El derecho a la vida. El que vaya en contra de ese derecho, ¿verdad? No puede entrar dentro de esa misma característica porque se rompe la universalidad de ese derecho. Eso me gusta que quede muy claro, porque este es un elemento muy importante de diálogo cuando nos quieren imponer algunas leyes como derechos humanos. ¿Se puede constituir como ley? Sí. ¿Se puede constituir como una norma propia interna? Sí. Pero eso no quiere decir que sea un derecho humano. Esto es muy importante porque tiene esta característica muy importante a tomar en cuenta. Quería decir algo, doctora, porque veo que... No, es que se me iba a caer el lápiz. No, está bien. Perfecto. Pero quedó claro, ¿verdad? Esta parte. Sí. Muy bien. Bueno, tenemos el tema que son inalienables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no pueden perderse ni transferirse por voluntad propia. Incluso cuando se crean los derechos humanos, ¿no? En la época de Hobbes, de Rousseau, se habla del contrato social. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los ciudadanos, ¿verdad?, cedemos parte de nuestra libertad a ese leviatán, a ese Estado, ¿verdad?, para poder regularnos de una forma armónica, de verdad, y que incluso esta ley del talión pues ya no exista, o los abusos. Cedemos parte de nuestra libertad a ese Estado, hacemos ese contrato social, pero hay derechos que no se pueden dar. Esos nos pertenecen a nosotros, son los que son inalienables, ¿sí? Los que el Estado no puede ir en contra. Ahorita, por ejemplo, tenemos un debate muy fuerte con el tema de las vacunas, de la libertad que tenemos y nuestro derecho inalienable a que no nos pueden imponer. Y entonces está haciendo un debate muy interesante sobre el bien social, los derechos de los demás, la obligación de respeto hacia los demás, que ponemos en peligro la vida, etc. Es un debate muy interesante entre esa cuestión del Estado, ¿verdad?, de ser garantes de los derechos de todos, del bien común, y los derechos inalienables que tenemos cada uno de nosotros por el simple hecho de ser persona y que nos deben de respetar. Después viene el elemento de indivisibilidad, que quiere decir que no se puede dividir. No hay división. E interdependencia, que tienen dependencia recíproca unos de otros. Ahorita voy a ejemplificar esto para que quede más claro, ¿verdad? Perdón. Bueno, la indivisibilidad de interdependencia quiere decir que por ejemplo,
si yo quiero tener mi derecho a la salud, ¿verdad? Necesito otros derechos que son interdependientes y que tampoco se pueden dividir. Por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al medio ambiente saludable, etcétera, etcétera. O sea, hay otros derechos que se van armonizando, que se van interrelacionando para que realmente sea funcional o sea efectivo ese derecho. El ejemplo es el derecho a la salud, ¿verdad? No puedo tener pues, realmente esa salud adecuada si no tengo los elementos. El tema, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo con la situación de los niños, ¿verdad? Que no tienen el medicamento adecuado para su atención, pues está violando su derecho a la salud. ¿Qué está pasando? Que no debería de ser, ¿verdad? Es que presentan un amparo, ¿verdad? Les amparan su derecho, que es obvio, y les exigen a las autoridades de salud que les den los medicamentos necesarios de la forma más pronta y expedita para que ese niño tenga su tratamiento y su atención adecuada y correcta. Eso es muy importante porque pues, es un derecho humano y el amparo va muy bien. Muy bien. ¿Qué principios también tenemos? El de igualdad y no discriminación. Bueno, lo vimos previamente, ¿verdad? Simplemente vamos a reforzar aquí unos elementos de estos principios generales, ¿verdad? Todas las personas somos iguales por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Que quede muy claro. Y sobre eso no puede haber distinciones, ¿verdad? Más bien debe de haber focalización de atención por su situación de vulnerabilidad que pueda tener, ¿verdad? Que incluso decimos, bueno, pues el niño por su situación es vulnerable. La vulnerabilidad tiene dos elementos muy importantes, la parte exógena y la parte endógena, o sea, una parte interna y una parte externa. ¿Cómo podemos ver una situación de vulnerabilidad? Por ejemplo, un niño, por su situación de desarrollo, ¿verdad? Y las necesidades que tiene, pues tiene una parte de vulnerabilidad interna propia de él. ¿Cómo se rompe esa vulnerabilidad? Pues darle los elementos necesarios para un desarrollo adecuado y realmente con los elementos necesarios para que llegue a ser una persona madura en plenitud. Pero, ¿qué pasa si ese niño tiene síndrome de Down? Bueno, pues tiene otra vulnerabilidad, ¿verdad? También interna, diferenciada de los otros niños, que necesita focalizarse una atención. ¿Sí? Ahora, aquí no es que se discrimina a los demás, es que por su situación particular se tiene que hacer una distinción y una acción afirmativa. La acción afirmativa es tratar de poner al mismo nivel de los demás, ¿verdad? La situación de igualdad, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Los adultos mayores. Un adulto mayor, arriba de, pues no sé, 75 años, no es vulnerable per se, sino es por su situación particular, ¿verdad? Que esté sufriendo o porque tiene alguna pues realmente dolencia que lo está haciendo cada vez con problemas de movilidad, problemas de, de autoconciencia, ¿no? Como puede ser una enfermedad como el Alzheimer, etcétera, que lo tienen que focalizar porque entonces entra dentro de esa situación de vulnerabilidad. Ahora, el adulto mayor también tiene una vulnerabilidad externa, ¿sí? Por ejemplo, la accesibilidad de determinados lugares o incluso en su vivienda para que pueda realmente no lesionarse o no causarse un daño, ¿sí? Por ejemplo, el transporte público en el país no es el adecuado para que pueda el adulto mayor pues realmente transportarse de un lugar a otro. Entonces tiene una vulnerabilidad externa. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues ir haciendo las adaptaciones necesarias para tratar de dar esa igualdad. Bueno, no sé si quedó claro porque es un tema a veces que tiene mucha discusión.
¿no? Bueno. Y el de libertad, bueno, pues como lo comenté anteriormente, tiene un elemento muy importante que es el de responsabilidad. O sea, la libertad tiene límites y también tiene una situación de responsabilidad. La regla general es que mi libertad llega siempre y cuando, o la puedo ejercer siempre y cuando que no afecte a terceros, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos teniendo un fenómeno, y esto es muy interesante para el tema de bioética, para el tema de salud, ¿verdad? Que nos está llamando mucho la atención con el famoso libre desarrollo de la personalidad, que es un área que no está regulada y que tiene una amplitud. Por ejemplo, un tema que se ha visto en el tema médico, de mucho debate, es el tema del uso lúdico de la marihuana, ¿verdad? Se habla que es sobre el libre desarrollo de la personalidad, que es un ámbito de la libertad humana, donde yo puedo realmente, pues, fumar marihuana porque es mi libertad, y siempre y cuando no daña a terceros. Sin embargo, las personas que trabajan en las áreas médicas y ven el tema de las adicciones, pues señalan que cuando esta persona pues, es un adicto, no es que nada más se dañe personalmente, sino también empieza a transminar un daño hacia la familia y hacia la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso realmente empieza a trastocar ese tema de los límites de la libertad. O incluso también se está viendo porque la norma, ¿verdad? Idóneamente tiene que ir a la par de los avances científicos. Porque incluso, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, ¿verdad? Se tiene perfectamente identificado la prevención, ¿no? Que es usar el tapabocas, la distancia, etcétera. Entonces, sobre lo que la ciencia va evidenciando, se va haciendo la prevención y se tiene que ir creando la norma. La norma, ¿dónde? Va a ir regulando la forma más idónea de tomar esa prevención. Cuando no se sabe realmente las consecuencias, pues entonces se utiliza el principio de precaución cuando no hay exactitud, porque la ciencia todavía no ha llegado a tomar las consideraciones más certeras. Pero fíjense que es interesante con ese tema que hablábamos del uso lúdico de la marihuana. Lo que se ha descubierto es que el cerebro, su desarrollo, más o menos 25, 26 años, un estudio por ahí de Holanda, señala que termina en esa etapa, la parte prefrontal, y el daño de la marihuana pues va al baño, parte prefrontal. Si yo a los 18 años me permiten fumar marihuana como si no tuviera ninguna consecuencia, la ciencia basada en evidencia pues nos va señalando que sí está dañando esa parte prefrontal que sigue en desarrollo y que además es muy importante para el ser humano. Entonces aquí como que no hay una congruencia realmente entre la cuestión científica y la cuestión jurídica. Entonces es muy importante eso para que se pueda avanzar armónicamente, como en este caso que se los estoy exponiendo. Entonces la libertad siempre tiene que ir atada de una responsabilidad social, una responsabilidad armónica. Yo tengo que usar mi tapabocas en todo lugar donde haya otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es parte de mi responsabilidad social. Y además también el tema de solidaridad, ¿verdad? De ayudar al otro, de poder incluso ser empático con la otra persona para que la situación vaya más adecuada. Y la solidaridad incluso es un principio, como le señalé, que se utilizó para unificar esos criterios generales de los derechos humanos para la creación de la ONU y los primeros instrumentos en la materia. Muy bien. Si aquí hay alguna duda, con todo gusto lo podemos ver, y si no, vamos con las obligaciones de los derechos humanos, que son muy importantes a tomar en cuenta. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una duda, un ejemplo? Con todo gusto están
está en la mejor disposición de poder Yo expresar. duda con lo que está pasando ahorita, o sea, del COVID, las vacunas, porque, digo, yo obviamente me vacuné y todo, pero el uso del carnet que están pidiendo en Europa o demás, o sea, ahí es, yo entiendo, pues, para el cuidado de la gente y demás, pero la gente que en verdad no cree en las vacunas, que no se va a vacunar, ahí sus derechos, ¿qué pasa? ¿O es primero el bien de la sociedad? Sí, fíjate que es un tema que incluso yo creo que apenas está en debate, porque si ustedes se fijan, incluso el tema de la vacuna es una situación pues, muy importante, pero el tema de la prevención no tiene que ver con la vacunación. Estamos viendo que los vacunados pues también se infectan y también se mueran. Acabo de ver un comunicado reciente del secretario de Salud de Nuevo León, ¿no? De que pues están muriendo los vacunados y de todas las vacunas, o el caso de Israel, donde tienen un porcentaje muy grande de vacunación de toda la población y no saben qué está pasando con la nueva ola, ¿no? Entonces, el que se regule, yo creo que puede ser muy temerario, porque incluso hay cuestiones que, como les dije, que son de prevención que sí se tienen que regular obligatoriamente, es por ejemplo el uso del tapabocas en todas las áreas, ¿no? Porque eso sí vieron que es efectivo para no transmitir, ¿no? Y qué tipo de tapabocas y cómo se tiene que utilizar, ¿verdad? Todos esos elementos son realmente probados y eficientes en la prevención. La parte de la vacuna creo que todavía está en debate porque puede haber derechos que se están trastocando y sobre ese bien común que sí es muy importante porque es parte del Estado y de la gobernabilidad y del cuidado de sus ciudadanos y de la población, pues es una situación que quizás se tiene que llegar a un debate más claro y más oportuno, porque también ahorita, por ejemplo, Macron está teniendo muchos problemas sobre ese tema del carnet o de las limitantes de quienes no tengan el carnet no puedan acceder a determinados bienes y servicios. Entonces, como yo lo señalé, pues es un debate todavía que está fresco, que está realmente viéndose qué se puede hacer. En Israel ya están viendo ya no tanto la vacuna, sino más bien un tratamiento, ¿verdad? Porque están apostando yo por otra situación del tema de la inmunización hacia toda la sociedad. En España era muy interesante ver que incluso cerraban, por ejemplo, si en una determinada colonia o una determinada, ve que viven ahí como tipo villas, ¿no? Donde vive una población, encontraban un número de infectados, pues lo cerraban totalmente, pues para hacer una contención, ¿verdad? Entonces todo esto pues también va en contra de la libertad. El efecto funcionó, sí funcionó, entonces la norma se va haciendo más válida en esa situación. Pero es un tema, como lo señalé, todavía muy complejo porque todavía está en mucho debate porque pues están dando cuenta que incluso hasta los que son vacunados son los más irresponsables, ¿no? O sea, son los que, yo ya estoy vacunado, ya no necesito tapaboca, andan en la calle como si nada, cuando no, o sea, no es una situación así, sino hay que seguir con esa responsabilidad social, estés o no estés vacunado, con lo que ya está aprobado, ¿no? Porque apenas estamos pasando a una etapa posterior que tenemos que ver cómo se va a regular. Entonces, eso del carnet y eso de las situaciones de regulación con el tema de la vacuna, creo que es un tema todavía a debate, porque todo esto que estamos enfrentando, pues es algo que no nos los esperábamos, ni sabíamos, ni sabemos todavía muchas veces cómo poder regularlo. ¿Algún otro comentario, Erika? Gracias. Sí. ¿O alguien más se quiera comentar algo o avanzamos con todo gusto? Porque creo que aquí les he dado mucha información y lo importante es que la tengan bien presente para poder ir aterrizando lo que sigue. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver las obligaciones.
¿Qué obligaciones tenemos dentro de los derechos humanos? Bueno, pues tenemos la obligación de promover. ¿Qué quiere decir? Es informar de manera adecuada, ¿verdad? Con pertinencia cultural y entendible, ¿verdad? Esto es muy importante porque incluso, si ustedes se fijan, el fenómeno de la vacunación, ha habido lugares donde han sido más, pues realmente no han querido la vacunación. Un ejemplo es Chiapas, pero vamos a analizar Chiapas, ¿no? 35% de su población es indígena, ¿verdad? Tiene una visión cultural diferente a la gente de ciudad, tienen tradiciones, cultura, lengua muy diferente a nosotros, la forma de comunicación pues no puede ser igual, ¿verdad? Por lo regular todos usamos las redes sociales y el internet, la televisión, pero en esos lugares pues los medios de comunicación son a través de las autoridades internas, ¿no? Por ejemplo, el Comisaría de Ejidal o los radios comunitarios y otras formas de trabajar. ¿Cómo se llega a la atención de salud? O se llega por unidades móviles, porque no hay centros de salud cercanos por el número de población, o incluso quedan muy lejanos. Entonces, las famosas caravanas de salud, que fueron las que surgieron en su momento, y ahora se llaman, creo, unidades móviles, pues quizás son las que se tienen que adecuar. Entonces, esto es muy importante porque hay un fenómeno. Todo lo vemos desde una forma de ciudad, ¿no? No una forma de la situación pluricultural que tenemos en el país. Entonces, el tema de promover, pues está costando mucho problema hacia las zonas alejadas, dispersas o incluso poco accesibles para la atención, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues adecuar la forma de promoverlo, la forma más adecuada y con una pertinencia cultural, entendible en la lengua materna, utilizar los medios locales para ser más eficientes. ¿Qué más se tiene que hacer? Respetar. ¿Qué es el respeto? O sea, el respeto es que no violes, no lesiones, no lastimes, abstenerte de vulnerar un contenido normativo reconocido, ¿no? Proteger, pues se tiene que adoptar las medidas más idóneas para evitar que no se prive a la persona el acceso a las instituciones de salud de forma pues realmente adecuada, ¿no? Sabemos que incluso con el tema de COVID, pues se establecieron zonas o clínicas u hospitales solamente para atender COVID, porque no podíamos desamparar a pacientes que necesitaban la atención médica y ponerlos en riesgo. Entonces, ¿qué se tienen que llevar a cabo? Pues adoptar las medidas más idóneas. Incluso fíjense qué interesante. El tema del derecho a la salud es el tema común para el área que atienden los profesionales de salud, ¿no? Por ejemplo, un hospital. Sin embargo, hay distinciones, ¿no? Porque existe el área de urgencias, ¿no? Y el área de urgencias adopta medidas diferenciadas al hospital. ¿Por qué? Porque incluso se ven otros derechos que no nada más son el tema de salud. Va el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. ¿Sí? Derechos incluso que son más importantes, porque el derecho a la vida es el derecho núcleo, luego el de la integridad personal y luego el de salud, ¿verdad? Entonces, como es más importante, ¿verdad? Se están haciendo y adoptando medidas diferenciadas en ese espacio, incluso para que se accese o para que se atienda en esa área, hay determinados requerimientos, ¿verdad? Que sean realmente de urgencia o emergencia. Entonces, esa es la situación de adoptar medidas más adecuadas.
la utilización de las ambulancias, etc. Entonces, son situaciones focalizadas, incluso no nada más por las necesidades médicas, sino por los derechos que se están amparando. Garantizar, que es el deber de respetar como la obligación de hacer, ¿verdad? O sea, ¿cómo tenemos que garantizarlo? Pues tenemos que hacer las medidas adecuadas. ¿Qué pasa con la niñez que no está recibiendo sus medicamentos para el cáncer? Pues no se está respetando, no se está protegiendo, pero lo más importante es, no se está garantizando, ¿verdad? No se está garantizando porque no estamos dando los elementos mínimos, ¿verdad? Para que la niñez que está en esta situación salga avante. O incluso también para que no haya secuelas o daños irreparables, ¿verdad? Entonces, estas serían las obligaciones en este tema. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, porque ya les dije el cuerpo normativo, pero es importante ver cómo está, ver cómo se interpreta, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces los profesionales de la salud nunca han visto la obligación que hay en nuestra Constitución. Se marcan incluso en sus leyes reglamentarias, en sus normas oficiales mexicanas, a veces en la Ley General de Salud. Pero lo más importante es nuestra Constitución política, ¿no? Porque es el marco, como les dije, normativo base, ¿verdad? Porque de ahí surgen todos los demás, y cúspide, porque es donde se limita todo, o sea, donde puede llegar todo. Muy bien. Tenemos el capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías en la Constitución. Se encuentra el artículo primero, ¿verdad? Y voy a ir explicando los párrafos porque es muy importante que los vayamos entendiendo. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, o sea, todas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. ¿Qué quiere decir? Que no todos los tratados, ¿verdad? Sino los que el Estado mexicano ha llevado sus procedimientos, tanto internacionales como internos, que lo hagan parte, o sea, que lo firman y lo ratifican, y entonces se constituye como derecho interno obligatorio, ¿sí? Entonces, es muy importante porque aquí está haciendo la primera distinción, y en primer lugar está la Constitución. Y así como de las garantías para su protección, que no nada más es que existe el derecho a la salud, sino cómo lo vamos a garantizar, cómo lo vamos a hacer eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el efecto útil de ese derecho? Pues crear las políticas públicas, las instituciones y los medios adecuados para hacerlo eficaz, ¿verdad? Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo, ¿verdad?, en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bueno, por ejemplo, el tema de la restricción de libertades por la pandemia tiene un requisito que viene más adelante en la Constitución, que incluso no se llevó a cabo en México, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos mal con el tema de la atención de salud, ¿verdad? Que incluso la parte más importante para atender esta pandemia en la cuestión regulatoria es el Consejo de Salubridad General, ¿no? Es la autoridad que tiene que tocar las medidas adecuadas y de restricciones. Y a partir de ahí, de forma inferior, se tiene que hacer. Y el problema es, y a ese sí no quiero entrar a discusión, porque se vuelve muy político, es que no se hizo adecuadamente, ¿no? Y sabemos quién tiene que haberlo hecho. Bueno, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esta parte es muy importante, porque aquí ya hay una amplitud de derechos. Por eso es importante leer este artículo. Dice, las normas relativas a los derechos humanos. Aquí ya no te habla de la Constitución o los tratados, te habla de normas. Y norma es más amplio. No nada más es la ley, el reglamento, la norma oficial, sino también pueden entrar una sentencia, porque es una norma particular, o la jurisprudencia, ¿no? Entonces, es un poquito más amplio y se deben de interpretar de forma con la Constitución y los tratados, siempre y cuando que favorezcan más a la persona. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de normas, que habla más de un todo normativo, pues se tiene que aplicar la que más proteja a la persona humana. Por ejemplo, en muchos casos, la norma oficial mexicana puede ser más proteccionista. Entonces, tiene esa vigencia desde este párrafo constitucional que es el segundo. Ahora, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Bueno, ya vimos cuáles son las obligaciones, ¿verdad? Promover, respetar, proteger y garantizar. Ya lo vimos. ¿Con qué principios? Ya vimos el de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, pues ya lo vimos, ¿no? Yo tengo mi derecho a la salud, necesito otros derechos para hacerlo efectivo. Ahora vamos a ver el de progresividad. Y se los voy a ejemplificar con el tema de salud, porque incluso la progresividad surge de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que se establecen en ese pacto internacional, que es Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y luego le agregaron ambientales, porque el tema ambiental, el tema de ecología es más nuevo, incluso empieza a surgir este tema en la época de los 60s, ¿verdad? Y empieza a entrar el tema de la importancia ambiental. Ahora es uno de los temas más importantes que ha tomado más auge, ¿no? Y la progresividad, ¿cómo la podemos ver en el tema de salud? Bueno, primero que nada hay que ver que la progresividad siempre va en aumento y no en disminución. Vamos a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que está una alberca, una laguna, un río. Entonces yo aviento una piedra en medio. Entonces va a marcar unas ondas de expansión y nunca de regresión. Así se basa la progresividad. Siempre se van expandiendo esos derechos. ¿Qué derechos de los más importantes en progresividad? El derecho de la salud, como también el derecho a la educación. ¿Cómo lo podemos visualizar? Bueno, por ejemplo, el tema de la mastografía, ¿verdad? Se van a realizar a las mujeres, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? De 20 a 25 años, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo progresivo? Pues vamos entonces a aumentar la temporalidad. Vamos a ponerle de 20 a 30 años, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo más progresivo para la atención de las mujeres de estas pruebas. ¿Esto cómo se puede amparar? Pues con la evidencia científica, porque da la justificación, pero tiene un elemento muy importante que se llama programático. ¿Qué quiere decir? Pues que yo necesito el recurso para ampliar ese derecho, ¿no? Entonces, pues lo tengo que programar. Por ejemplo, en México, ahorita vamos a entrar, por ejemplo, en la parte programática de los derechos, de decir cuánto recurso va a determinado lugar, pues para amparar esos derechos. Entonces, ese derecho a la salud, sí, pues tiene que ir con una carga económica más grande. Eso es muy importante verlo, porque si analizamos el tema del dinero que se da a salud, ¿qué quiere decir?
siempre tiene que ir en aumento, nunca en regresión, porque entonces iría contra este principio. Y este principio es muy importante para respetar esos derechos humanos. ¿Cuál es el fenómeno que se tiene que visualizar? Pues que los estados incluso han recibido menos dinero para ese ámbito y no han hecho su obligatoriedad de que se les dé más dinero con base en este párrafo constitucional de la progresividad, ¿no? Y también no se ha hecho los medios idóneos para, pues, solicitar que no se recorten determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que los gastos catastróficos, que eran muy importantes para determinados grupos de población que necesitaban esa atención, que estaban parados en ese dinero, pues fue en contra de la progresividad, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar ese derecho dentro del derecho a la salud. Ahora, dice, el derecho a la progresividad siempre va, ¿verdad?, ampliándose y nunca en regresión. Pero hay momentos que esa progresividad sí se puede parar. ¿Y en qué momento se puede dar? Bueno, yo lo viví más porque este fenómeno de esta pandemia pues ha sido más distópico, pero cuando fue el H1N1, se hicieron la situación más adecuada porque sí se restringieron libertades, no sé si lo recuerdan, fueron 15 días y se pronunció el Consejo de Seguridad General. Fue una regresión en el área de salud para atender la pandemia en ese momento, ¿verdad? Y entonces muchos recursos se desviaron para esa atención. Cuando ya todo entró de forma regular, entonces se volvió a entrar a esa regularidad y entonces podían avanzar con la progresividad. Entonces es muy importante. Bueno. Espero que haya quedado clara la progresividad. ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquí viene incluso un tema muy importante, ¿verdad? Donde incluso se distingue entre la ética y el derecho. La sanción, ¿verdad? La sanción externa, cómo meter a la cárcel, tienes que pagar económicamente, tienes que reparar las violaciones que hiciste de esos derechos, en términos que establezca la ley. ¿Cuál ley? Bueno, pues está la ley penal, la ley civil, pero la ley más importante que sale aquí de regulación es la ley de víctimas, ¿sí? Donde incluso establece criterios de cómo se debe de reparar el daño causado, que en muchos casos, pues en temas de salud, lo único que puede haber a lo mejor es una compensación, ¿no? Porque ya los daños están hechos y no se pueden reparar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Vean qué rico es la Constitución, este artículo, y cuánto tiene de elementos que muchas veces no los vemos analizados. Bueno, después de estos, viene el de no discriminación y vienen todas las discriminaciones, que ya no puse. Otros artículos son muy importantes. El 15. Dice, no se autoriza la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos. Es muy importante porque muchas veces no lo hemos visto. Es como el control del artículo 15 constitucional de tratados contra tratados. No se puede hacer un tratado, por ejemplo, económico, que vulnere derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, quizás no se hace tan eficaz porque no se mueve no se garantizan, porque no se hacen los medios jurídicos e institucionales para realmente contener esos tratados que vulneran derechos humanos. El artículo 29 es el que regula las restricciones,
que falta la norma regulatoria. Es una norma, cómo se llevan los procedimientos. Dicen, los decretos que se expidan, ¿verdad?, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia y los derechos de la niñez, ¿verdad? Entonces, te va diciendo cuáles no se pueden restringir, ¿verdad? Aquí me preocupa mucho porque pues, el tema de la niñez siempre es el tema del grupo más vulnerable y más invisible, porque incluso muchas veces pues, no es un votante, ¿verdad? El artículo 133 pues habla de esa jerarquía normativa que ya se las expuse en la pirámide, ¿no? Cómo se establecen las normas. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda de la Constitución? Y espero que les haya quedado más o menos claro algunos artículos muy importantes. Después vamos a ver el artículo 4, que es el derecho a la salud, porque ahorita estoy hablando de generalidades. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Hay principios que se utilizan para interpretar la norma, ¿no? Y esto los estoy especificando en el tema que, pues, que nosotros atendemos o vemos, que es el tema de salud, ¿verdad? Se encuentra el primero, que es el principio pro persona, que ya lo vimos en el artículo primero, que se habla de el que más beneficia a la persona humana. Siempre se va a interpretar esa norma beneficiando más a la persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el principio pro persona, ¿verdad? De ahí, no lo puse aquí, pero hay como un subprincipio muy importante que es el del interés superior de la niñez, ¿verdad? Porque esas personitas, pues, se tienen que focalizar, atender de una forma más adecuada y correcta por su situación connatural que tienen, ¿verdad? Que incluso nosotros, los adultos, tenemos una responsabilidad y una tutoría social. Es un tema incluso que creo que no se ha visto mucho porque ha habido este grupo que ahorita estamos viendo con el año de las muertes, que están teniendo de pues, esta pandemia, pero también han sufrido abandonos, ¿no? Porque muchos de sus padres ya no están. Entonces es un tema muy importante que creo que siempre ha sido como invisible, el tema de la niñez. Bueno, hay otro que es el evolutivo. Este es bien importante para nuestros temas de bioética. Estos dos. Por eso los puse, no puse más. El tema evolutivo es que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense, aquí es bien interesante por lo que hablábamos del uso lúdico de la marihuana, ¿no? Si la evidencia científica me está marcando el parámetro que a los 25 años, ¿verdad?, se desarrolla la parte prefrontal del cerebro y que puede ser incluso más, ¿por qué yo voy a permitir que la gente pues se drogue? Que además va en contra de la libertad, porque una droga te vuelve adicto, te vuelve dependiente y te esclaviza hacia esa droga. Entonces, si la ciencia ha demostrado ese daño que puede causar, pues entonces la regulación tiene que ser más idónea. ¿Cómo podemos a lo mejor regularla para no entrar en discusiones? Pues después de los 25 años, pues que a lo mejor se entregue un permiso, una licencia, etcétera, para que se pueda hacer ese uso lúdico. Que bueno, esto incluso a veces pues no es lo más idóneo, lo más adecuado, ¿no?, para el desarrollo saludable del ser humano. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues si te va a causar una enfermedad, pues ¿por qué tengo que mis impuestos? Pues pagar yo el tratamiento de esta persona por el daño que se ocasione por su negligencia. Pues que se lo pague él, ¿no?
que es lo que están haciendo incluso con los pacientes COVID en algunas partes del mundo. Si tú eres negligente y no haces esta atención, pues tú vas a pagar las consecuencias. Entonces, es un ejemplo así muy general sobre esa parte evolutiva que se tiene que hacer, sobre cómo tiene que evolucionar entre la bioética y el derecho lo más idóneo. Entonces, tú vas dando la evidencia científica, vas marcando los parámetros y después le vas poniendo la parte axiológica o valor de justificación porque se tiene que regular de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, cómo hacer una interpretación más adecuada y unas adecuaciones más idóneas. ¿Alguna duda hasta aquí? O soy muy bueno, o a lo mejor nadie me está entendiendo, ¿eh? Bueno. Y además, si ustedes se fijan, les estoy dando bastante material para que puedan ustedes ir analizando. Voy a compartirles, se lo voy a enviar a Adriana para que se los haga llegar, algunos documentos que hice yo, incluso un documento del tema de COVID con derechos y obligaciones bajo los derechos humanos que me lo publicaron en la UNESCO. Entonces se los voy a hacer, se lo voy a llegar a hacer a Adriana para que se los comparta a ustedes, se lo voy a mandar por WhatsApp. Bueno, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? Tiene un tratado muy importante que es la Convención de Viena. ¿Por qué es importante la Convención de Viena? Porque incluso ahí te dice cuáles son los tratados, porque muchas veces no los distinguimos. Ese tratado, convenio o pacto. Esos son. ¿Qué pasa con las declaraciones? Bueno, las declaraciones no tienen ese nivel. Son declarativas, son de buena voluntad. Vamos más adelante a especificar esa situación. Yo creo que es muy importante que lo tomen en cuenta, porque incluso en temas de bioética, pues lo que tenemos son declaraciones, ¿ah? La de bioética, la de genoma humano, etc. Pero ¿qué valor tienen? ¿No? Entonces aquí es muy importante ese convenio de Viena y además nos dice cómo se deben de interpretar las normas, cómo tenemos que entenderlas. Por ejemplo, un tratado no nomás interpreta los artículos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo ponemos? Con fundamento en el artículo tal, tú tienes que hacer esto, o tengo garantizado este derecho. No, el preámbulo también tiene el mismo valor como un artículo. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, ¿va? Entonces tenemos, por ejemplo, esa Convención de Viena que es como que el parteaguas de qué son los tratados, cómo se interpretan, etc. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fíjese que es muy interesante ver. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿y esto cómo surge? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dan cuenta de los abusos, incluso en tema de bioética es muy importante, porque pues ahí se habla de Nuremberg, ¿verdad? Y todas las atrocidades que se hicieron. Y la mayoría de los países, digo la mayoría porque no todos fueron, principalmente los países con pensamiento pues de Medio Oriente, ¿sí? No estaban de acuerdo con la Declaración Universal, y no estuvieron de acuerdo por algo que incluso ahora estamos viendo que está pasando en Afganistán, que es el tema de la libertad religiosa, ¿sí? Ellos aquí nada más dicen que es Alá y Mahoma, y no hay más, ¿verdad? Entonces, ese derecho fue de los derechos donde no entraron a ratificar esa Declaración Universal. Bueno, se crea la Declaración Universal, que son los primeros 30 derechos humanos, ¿verdad? Es muy importante que además se habla de que es un derecho jus cogens. En la siguiente clase les voy a especificar esa situación, porque creo que es muy importante que lo entiendan, entonces después la aclararé.
Pues acá la Declaración Universal, pero como bien les dije, es declarativa, o sea, es de buena voluntad, ¿no? Pues si quiero la sigo y si quiero no la sigo, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que realmente sea obligatorio? Y entonces, posteriormente, en el 66, se crean dos pactos. O sea, la declaración se divide en dos, ¿no? O sea, la dividen en dos. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se hablan, ya no es correcto, pero se hablan de los derechos de primera generación, ¿no? Y luego se divide al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se hablan de los derechos de segunda generación. El derecho a la salud se encuentra en los de segunda generación, ¿verdad? Y un elemento muy importante es la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Los civiles y políticos son más inmediatos. Por ejemplo, no discriminar se tiene que hacer inmediato, porque muchas veces no necesitas programarlo o utilizar un recurso previo para hacerlo eficiente, sino puede hacerlo inmediatamente dentro de una política pública, dentro de unas adecuaciones incluso internas. Yo recuerdo, por ejemplo, en salud, el tema de no discriminación con los que no se les, bueno, se les negaba el acceso para donar sangre a los emo, estos chavitos o grupo que se viste todo de negro y que están así como siempre como deprimidos y tristes, ¿no? Sin una justificación científica. Otra cosa es los que se tatúan, ¿no? O se drogan, etcétera. Y otra cosa es que por su facha se les niegue simplemente por el aspecto, ¿no? Entonces, se hicieron unos protocolos, realmente se dio información, una capacitación para que esa discriminación pues no fuera la que se debía hacer. Entonces fue inmediata, no se necesitó recurso, sino nada más es realmente una cuestión de formación y de capacitación para que pues realmente este tema no hubiera una discriminación en la donación de sangre, sino que solamente fueran las limitantes que establece la ciencia, ¿verdad? Entonces, eso fue la situación que se dio. Bueno, entonces, se dividen estos dos pactos, ¿verdad? Y entonces esa Declaración Universal se dividió en dos, ¿verdad? Ahora, también está la Declaración americana, que incluso se dio en el mismo año y previa a la Universal. Entonces, de ahí, pues empiezan a crear otros tratados por situaciones más particulares, ¿no? Esta es la discriminación racial, el de discriminación contra la mujer, que estos son los tratados de derechos humanos del sistema universal, o sea, de la ONU. Luego está la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este tema es muy interesante, incluso con el tema de bioética, porque, por ejemplo, la obstinación terapéutica, ¿verdad? Que es hacer actos fútiles, ¿verdad? Que muchas veces pues es una obstinación más económica, puede entrar dentro de esta convención, ¿eh? No tortura, porque la tortura es principalmente hasta para utilizar en extraer información. Pero el trato cruel, inhumano o degradante se puede dar en la atención médica. Hay un caso, quien quiera leer, que se llama Ximénez, como Jiménez pero con X, Ximénez López versus Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un hospital psiquiátrico. Y ahí se habla de tratos crueles, inhumanos y degradantes. A mí me tocó recibir al relator de derecho a la tortura cuando yo trabajaba en la Secretaría de Salud, en la Dirección de Derechos Humanos, para ir a algunos hospitales psiquiátricos.
Por fortuna para México y por desfortuna para la población que se atiende ahí, pues el relator solamente fue al instituto. Ahí realmente pues no encontró ningún trato o pena cruel, inhumano, degradante. Hay algunos hospitales psiquiátricos que sí se hacen algunas situaciones de esta manera, y quien quiera documentarse más, bajen en YouTube, se llama México reprobado en salud mental, que es un análisis que se hizo, un estudio que son unos videos sobre algunos hospitales psiquiátricos en el país, y que fuimos evaluados incluso en la Comisión Interamericana. Lo que les quiero decir ahí es que pues se ven situaciones realmente tremendas. Creo que sí, sigue siendo de los temas de bioética el más abandonado, el que no se ha analizado más. Ahora, les advierto que ese video lo vean en una situación que no estén tristes o deprimidos o se sientan mal, porque es verdaderamente una película de terror, ¿no? Entonces, eso es lo que les comento. Luego está la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí fue muy interesante ver, porque me tocó ir a la ONU a dar un informe sobre el tema, y a México lo tienen muy referenciado. No sé si recuerdan a Rincón Gallardo, que fue presidenciable y que después fue el que fundó la CONAPRED, y que incluso él intervino mucho para estos derechos internacionales de las personas con discapacidad. Y la verdad siempre hablan de él como un referente mundial, que siempre trató de ver los derechos de las personas con discapacidad, que además creo que siguen siendo abandonados. Ahora que se habla mucho el tema de la inclusión, yo creo que se ha tomado mal. O sea, se habla mucho de inclusión de una preferencia, identidad o percepción sexual, pero la inclusión debe ser para realmente personas con discapacidad. Yo creo que es un tema que se ha dejado en el abandono y se ha desviado para este grupo poblacional. Ahora vamos a ver el sistema americano. ¿Qué quiere decir? Ya vimos cómo está a nivel universal, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, también hay por sistemas dividido en el europeo, que es el más viejo, el americano, el africano y el asiático. El asiático es el más nuevo, realmente no tiene casi nada, es muy escueto, y esto podemos ver el ejemplo de lo que pasa en China o en Corea del Norte, ¿verdad? Bueno, esto no quiere decir que no hayamos tenido problemas en Venezuela o en otros lugares o en África, pero no tienen tantos realmente instrumentos. En América Latina, ¿verdad?, que eso le corresponde a nuestro rubro, que son los más importantes. ¿Por qué? Porque el consenso es entre americanos, ¿verdad?, y entonces tenemos una identidad cultural que nos distingue de las otras regiones. Y si ustedes analizan las convenciones o los tratados del bloque americano, incluso tienen sus matices o diferencias, por ejemplo, con el europeo, ¿no?, o con el africano. Y el instrumento jurídico más importante es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Verdad? Incluso un tema muy importante para la bioética es el artículo 4 de la Convención Americana, que habla sobre el derecho a la vida desde la concepción. ¿Y por qué es muy importante? Porque ningún tratado internacional tiene una amplitud de derecho a la vida en ese momento. Y entonces, pues, lo que no se ha analizado es por qué es así, porque nuestra cultura es así, ¿no?
yo que tengo algunas publicaciones sobre estos temas, fíjense que llegué a analizar un libro muy interesante de los náhuatl que comparan con el derecho romano. Y fíjense qué bonito, porque nuestra cultura incluso era más proteccionista. Los romanos tenían el curador de vientre, que era una persona que asistía a la mujer embarazada, ¿verdad? En toda su etapa hasta que naciera el bebé, como cuidador, como ayudante, como asistente, como tutor. Bueno, en México, los náhuatl tenían el curador de vientre, ¿ah? Y el curador de anciano. O sea, en esa etapa de la vida del adulto mayor, pues buscaban que alguien lo asistiera, lo protegiera y lo atendiera de la mejor manera. Entonces, fíjese qué interesante, porque entonces nuestra visión de América Latina, que no nada más se da en México, sino en otros países sudamericanos, esa misma visión, pues es incluso más proteccionista sobre la vida humana, ¿no? Sobre el respeto de los adultos mayores, lo podemos ver en muchas comunidades que ya se está perdiendo incluso en la ciudad. Entonces, eso es muy importante ver, porque la visión cultural, ¿verdad?, es muy importante para la cuestión normativa. Por eso, a mí a veces me da tristeza que esa visión cultural de esos valores, principalmente en los temas de vida, se estén trastocando con una visión eurocentrista o una visión diferente a nuestra cultura, porque incluso quizás realmente estamos hasta dañando esos valores buenos que se han ido heredando de generación en generación de nuestra visión. Bueno, está la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que muchos la conocen como la Convención Belém do Pará, porque es en el lugar donde se llevó a cabo ese tratado. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la persona con discapacidad. La Convención Interamericana para Prevenir la Tortura, que incluso la definición que tiene es más amplia, es donde entran muchos temas de atención médica, ¿verdad? Que no son adecuados o donde incluso puede haber un trato cruel, inhumano y degradante. Y ahí se puede derivar incluso un tema de negligencia o impericia médica, ¿verdad? Es muy importante por lo menos que lo revisen para que puedan tener alguna referencia sobre el tema del área de medicina. O sea, es muy importante. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de San Salvador. O sea, ese protocolo se desprende de la Convención Americana bajo los derechos económicos, sociales y culturales, es donde entra el derecho a la salud. El protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte. Y este es muy interesante porque, no sé si recuerdan que hace como 3 años se hablaba de volver a estipular la pena de muerte en México. Bueno, se hablaba así como de debates y todos. Y que incluso trajo un revuelo social porque decían, sí, pues yo creo que sí tendríamos que hacerlo en razón, por ejemplo, de la violencia contra la mujer o de la delincuencia organizada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y lo que está pasando incluso con todo este tema de los que nos estén mediando de inseguridad, de volverlo a hacer vigente. Sin embargo, pues tenemos documentos o tratados internacionales que se han firmado pues para que no se establezca la pena de muerte en México y pues no se podía tocar porque iba con un acto de regresión, ¿verdad?, bajo este derecho. Bueno, y aquí entramos con los documentos declarativos, que son muy importantes para nuestra área de
pues de bioética, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Derechos de los Impedidos y la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. E incluso aquí, si vemos en la época que se realizó, pues es un instrumento que ya tiene una denostación, ¿verdad? El término retrasado mental no se debe de utilizar. Es como personas con discapacidad. Muchas veces todavía tenemos utilizar la palabra minusválido. Es un término inadecuado porque significa que vale menos, ¿no? Entonces, o con capacidades diferentes. Bueno, con capacidades diferentes son los X-Men. Más bien son personas con una discapacidad. Ese es el término adecuado. Eso se los comento porque yo todavía he visto incluso hasta en la tele errores al señalarlo, porque a veces no tenemos una reflexión de lo que estamos expresando, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Y en el sistema regional americano tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad? Y bueno, vamos pues a pasar ahora a los de bioética y de biojurídica, que son muy importantes. Y hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Quiero decirles que me una disculpa porque inicié tarde. Sin embargo, estamos viendo el tema todo en integridad. Entonces, por respeto a ustedes, se los comento que estamos bien. Tenemos los de la UNESCO, ¿verdad? Que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Tenemos la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos del 2003 y la Declaración Universal sobre Genoma y Derechos Humanos. Es importante distinguir, ¿verdad?, que la de datos genéticos y la de genoma humano sí tuvo una actualización en nuestra Ley General de Salud, sí hubo unas reformas acordes para integrar ese tema. Desgraciadamente de bioética no hubo una regulación y ahora además estamos viviendo una situación de abandono de la bioética en México porque aparte que está Céfala, la institución más importante, pues no hemos avanzado, ¿no? Incluso quizás en crear un organismo totalmente autónomo, como debería de ser. O como pudimos vivir que el tema del triage lo debería de haber hecho la Comisión de Bioética, ¿no? Que además fue una vergüenza el procedimiento que se llevó a cabo para ese instrumento que incluso tuvo muchos errores y una pendiente utilitarista. Bueno, las declaraciones pues no son obligatorias y entonces no entran dentro de los tratados de derechos humanos, se llama soft law. Se los explicaré en la siguiente clase. Voy a hacer creo que una adecuación muy importante de explicación de este tema para que puedan entender perfectamente el valor jurídico de una declaración con un tratado, pues, y con la Declaración Universal. Se habla de soft law, hard law y jus cogens, y se los explicaré más a detalle. Tenemos la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina, ¿verdad? Es la famosa Convención de Oviedo, que tiene el protocolo adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, el protocolo adicional sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano, el protocolo adicional sobre la investigación biomédica, el protocolo adicional sobre los análisis genéticos con fines médicos. Este es un tratado que surge en Europa, en Oviedo, y podemos decir que es el instrumento jurídico más vigente en tema de bioética, que incluso pues, ha desarrollado sus protocolos. Y les quiero decir que cuando yo trabajé en salud, ya tiene mucho, estamos hablando de casi 7 años, más o menos hace 8 años, con el doctor Ruiz de Chávez, trabajamos un análisis para que
México fuera parte de esa convención, principalmente de que no tuviera violaciones a nuestro derecho interno y pudiéramos ser partes de la Convención de Oviedo, y se trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues tenía buen puerto que fuéramos parte de esta convención, por eso la pongo. Sin embargo, México no pudo firmarlo, porque independientemente de que sea europea, está abierta a cualquier país del mundo. O sea, cualquier país puede decir, yo soy parte. Y le voy a decir por qué no se llevó a cabo. Porque tenía un costo, ¿no? Teníamos que dar una cuota para ser parte de la convención, cuota que México pues no quería aportar. Ahora, sí hubiera sido importante, porque incluso eso nos hubiera ayudado para tratar de regular mejor. En México tenemos muchos problemas con nuestros temas de bioética, y un ejemplo es el tema de la regulación de las técnicas de fertilización humana asistida, ¿no? Incluso ya hubo un asunto en la Suprema Corte de subrogación de vientre, que en Europa está prohibido y aquí lo quieren regular, pero tampoco está regulado la fertilización humana asistida. Entonces, tenemos un galimatías jurídico muy complejo que muchas veces no se visualiza, que tiene un efecto principalmente de dinero económico muy fuerte, ¿verdad? Entonces la convención, pues realmente es la Convención de Oviedo. Yo sí les sugiero que lo puedan tener, lo pueden bajar de internet. Los protocolos no están en español, están en inglés. Creo que la Universidad de Navarra es la que tiene todos estos instrumentos que los pueden bajar muy bien para su revisión, pero tiene temas muy interesantes sobre esa referencia. Ahora bien, ya la Convención de Oviedo, también que se ha actualizado con los protocolos, está entrando pues realmente en una reflexión de muchos temas que ya están saliendo más allá de la bioética y que son necesarios que se empiecen a regular. Por ejemplo, ¿qué temas están quedándose realmente cortos para la bioética y que es un efecto que se está viendo mucho en Europa? Son los temas de transhumanismo, y se está viendo también el tema de los neuroderechos, que Chile incluso es de los primeros países en el mundo que está tratando de regularlo, y que incluso pues nos pueden revisar en el Congreso de Chile, que es muy, muy buena la exposición de motivos de esos neuroderechos. Si quieren, en la siguiente clase les voy a establecer cuáles son esos neuroderechos, que es muy interesante ver por los avances de la neurociencia, porque es muy importante tenerlos en consideración. Sin embargo, pues todavía apenas están en una etapa pues embrionaria, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Pues que ya estamos yendo más allá con otros temas, principalmente que se está abordando en el tema de transhumanismo, y más que se están viendo ahora con el globalismo que estamos viviendo con esta pandemia. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si alguien quiera hacer un comentario, quiera tener alguna duda. Sí, maestro. Adelante, por favor, David. Sí, ahorita que comentaba acerca de la regulación de cannabis, lo que pasa es, creo yo, es que por eso se sacaron las gotas de CBD y no, porque la pura planta contiene, la pura hoja contiene más de 400 moléculas y hay más de 1500 diferentes combinaciones de la misma planta. Entonces, como usted dice, sí está bien lo del nivel prefrontal, pero ahí viene siendo más el CBD, porque luego viene la del THC, que en algunas... Fíjate que, déjame que te interrumpa, David, porque tienes toda la razón, pero eso ya fue superado porque ya se reguló y no hubo problemas. O sea,
hasta ahí el uso medicinal es lo mejor y además va adecuado con la evidencia científica, ¿no? Sí. Pero el uso lúdico es donde Eso, entramos en ahí. conflicto, David. Adelante, sí. Totalmente de acuerdo, porque el uso lúdico yo voy en contra, porque cada cerebro tiene diferente plasticidad. Y hay algunos que podemos tomar 12 cervezas y hay uno que toma una cerveza y se vuelve todo loco. Entonces, ahí depende de cada sensibilidad y cada receptor que tenga cada neurona. Estoy de acuerdo con usted. Perfecto, David. No, muy bien, pues qué bueno, porque son temas que son muy importantes para la reflexión jurídica y como bien te digo, tienen que partir de la ciencia. O sea, una ley no puede ir en contra de lo que se va evidenciando, ¿no? Lo decían los griegos, aletheia, lo que voy develando tiene que ser lo adecuado. ¿Y qué es la ley? Sí. Para el mejor desarrollo humano. Lo que dices tú de las gotitas es una maravilla. Sí, pero lo que pasa es que dígame nomás un diputado que esté capacitado en esto. Bueno, no. Uno nomás, uno, solamente Bueno, sí, uno. ¿Quién? Yo sí lo conozco, fue mi alumno en el de biojurídica, Héctor Jaime Ramírez Barba, por Nuevo León, y 2 veces secretario de salud. El único. Y es el que está defendiendo a los niños. Ahorita, si quieren, pueden buscarlo. Y la verdad es un tipo, y además es miembro de la Academia de Medicina. Pero Bueno, nada más es el único. rescatable. Oiga, y Ok. con todas estas declaraciones y tratados, créame que ya me dio sueño. Es demasiado material. Y es mucho, es mucho. Pero miren, lo importante es que los tengan ahí, ¿no? Porque además, fíjate que hay algunos que, por ejemplo, el de bioética o el de la Comisión de Oviedo, pues son los más importantes, ¿no? Que los tengan ahí como referente y que sepan que en algún momento los pueden buscar. O sea, eso es más que nada, para que tengan la referencia, porque no son abogados, pero para que tampoco los engañen y digan, no, es que eso no existe, o eso no es cierto, ¿no? Entonces, aquí están los documentos. Ahorita me puse a prueba, antes de empezar la clase, contesté el examen preclase, saqué todas mal. Todas. Bueno, ya tendrás tu tiempecito para estudiar. Pero fíjense qué interesante. Yo les recomiendo que bajen la sentencia de la Corte Interamericana Ximénez López versus Brasil, que es como Jiménez, pero con X. Ximénez López versus Brasil. Y la lean, porque, no, y David, no te aburre, porque es como una novela. Ok, No pero son una también, sentencia mexicana que son un asco, no. Incluso han hecho películas de sentencias de la Corte Interamericana. La de Garandirú, que es una cárcel en Brasil, surge de una sentencia de la Corte. Y Ximénez López es sobre de una persona con una enfermedad psiquiátrica y todo lo que pasa ahí. Entonces es una cuestión muy interesante y no se les va a hacer tedioso. Incluso está, es como, está como muy, novela. está muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estar trabajar con la Coordinación Nacional de Hospitales Psiquiátricos. Uh-huh. Y sí viví mucho de lo que usted dice. Ejemplo, es muy diferente al instituto, pero él porque tiene todos los recursos, tiene hasta el laboratorio de genética. Mientras, versus un hospital Sayago de más de 300 mujeres, ni laboratorio tenía. Entonces, yo creo que todo es también cómo se reparte el dinero. Claro, sí, las desigualdades que hay. Bueno, ahí sí es discriminación. sí, más bien es corrupción, pero bueno. Gracias, maestro. No, ¿de qué? ¿Algo más que quieran comentar? Adelante. Licenciado, a mí me gustaría, la verdad es que su conocimiento es bastante amplio y me gustaría, si usted quisiera, la próxima clase, darnos como un pequeño resumen de dónde ha estado, dónde ha trabajado, porque pues usted es abogado, ¿verdad? Sí, yo soy Y de es, formación jurídica, pero yo tengo un doctorado en bioética y biojurídica, o sea, yo sí estudié bioética. pero médico es también médico, no. Fíjate que no, pero yo tuve la dicha, porque además yo soy investigador de la UNESCO de bioética de Roma. Yo tuve la dicha de sí estudiar bioética como se debe de estudiar.
el doctorado que hice en España, en la cátedra UNESCO, pues tuve que estudiar biología molecular, genética, temas de salud, luego filosofía y luego derecho, y trabajé 15 años en la Secretaría de Salud. Y lo que yo hice, pues es que si yo iba a defenderte a ti, médico, por ejemplo, me tocó lo de las enfermedades lisosomales, pues tuve que ir a hablar con el doctor Kersenovich para que me mandara con el especialista y me explicara qué es una enfermedad lisosomal, ¿verdad? Y poder ver cómo podíamos atenderlas de la mejor manera con nuestra normativa. Cuando era con los hospitales psiquiátricos, David, fui mucho al infantil y hasta hacía que me amarraran para ver si no se estaban violando derechos humanos de los adolescentes, ¿sí? O sea, tuve yo sí me iba a meter a estudiar y a ver con los médicos y a que me dieran clases, porque si no, sería yo incongruente que no entendiera su forma de trabajar o su lenguaje. Cuando defendí el caso de violencia obstétrica en la Comisión Interamericana, pues lo trabajé mucho con un grupo interdisciplinario y lo defendí con un subsecretario que para mí ha sido el mejor, que era el doctor Puri, ¿no? Y fuimos a Washington. Entonces, yo sí traté de hacer empatía con los médicos. A lo mejor por eso. Es Sí, es que parece médico también. O sea, bueno, No, o sea, porque yo soy abogada y para mí sería imposible en este punto utilizar los términos médicos que usted ha utilizado. Por eso yo decía, bueno, sí es abogado, pero también será médico. O sea, es algo que... no, tengo errores, pero sí he tratado de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante trabajar. Tú que eres abogada, estás estudiando esto, siempre buscar entender al médico, ¿no? Y comprenderlo. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque a veces nosotros, los abogados, nos ven muy mal los médicos, no nos quieren. Y yo sí ayudé, incluso cuando los defendía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ganaba los asuntos, era porque me sentaba con ellos a ver cómo lo atendiste. No, pues no hubo negligencia, no, pues no hubo impericia. Lo que hubo fue mala integración del expediente, porque parecen barajas, ¿no? Pero la atención médica no vulneró ningún derecho, entonces los defendía y entonces es acercarte con el médico y platicar. Incluso mis mejores amigos son médicos, tengo muchos amigos médicos. Entonces yo te pido, Marisol, si tú vas a estar en este mundo, si trata de platicar, entender y ver esa situación, porque te va a diferenciar mucho para la mejor atención. Y yo les voy a mandar bibliografía. El que hice de COVID les va a gustar mucho porque viene incluso el triage que me lo avalaron en la UNESCO para que vean cómo se puede hacer la cuestión jurídica con la de bioética de una forma armónica. ¿Alguna duda más o algún comentario? ¿No? Yo, doctor Agustín, quisiera A saber ver, un poco más adelante. sobre lo que comentó de neuroderechos. Perfecto. Me llama mucho la atención. No sé si pudiera ahondarnos en la siguiente clase, quizás un vistazo rápido. Y Sí, sí saber si alguna otra institución, como no sé, la ONU, la UNESCO, no sé, se ha planteado algo similar a lo que lo que está pasando en Chile, pues por lo que estoy leyendo desde el 2017, ¿no? Ha estado como que todo este revuelo de neuroderechos, entonces quisiera saber si hay algo más aparte de esto. sí, Gracias. el profesor Andorno es el que tiene más temas. Yo tengo una certificación sobre neuroderechos que tomé recientemente, pero les voy a dar algo muy sencillito de cuáles son, por lo menos que tengan identificados, y a lo mejor algunos referentes, el doctor Juste y el doctor Andorno, que son los dos más referentes más importantes, con todo gusto. Lo agregamos, porque son temas que yo creo que hay que ir abordando. Y yo voy a dar una conferencia de transhumanismo y derechos humanos. Si quieren, se los hago llegar a Adriana para que se los comparta. Va a ser abierta, va a ser gratis y tengan el tiempo de verla. ¿Les parece? Y entonces ya entramos con neuroderechos y con transhumanismo un poquito, que no es la temática del curso, pero que va a ampliarlos o les va a dar luz sobre estos temas. Con todo gusto lo hacemos así.
Muchas gracias. ¿Y cuándo es, abogado? ¿Cuándo es que? No dijo que nos iba a pasar. Ah, ya pasó esta conferencia, esta... No, la de transhumanismo la voy a dar el 31 de agosto, pero yo les mando a Adriana para que porque todavía no me mandan la promoción, pero va a ser a las 5 de la tarde el 31 de agosto para que ahí la reserven, si tienen tiempo, y con todo gusto ahí pues voy a exponer una clase de 1 hora. Bueno, pues si no hay más, pues vámonos al desayuno. Y espero que hayan entendido bien. Cualquier duda, si quieren, sobre esto que vimos, pues lo platicamos la clase que sigue y podemos abundar. ¿Parece? Ok, gracias. Muchas Gracias. gracias. Muy bien. Gracias. Fin de semana. Gracias. Gracias.